Al pie de una de las colinas onduladas que cubren el departamento de Dordoña, en el suroeste de Francia, se encuentra una caverna antigua llamada la Cueva de Ruffignac. Las paredes de piedra caliza de esta cavidad prehistórica están adornadas con más de 250 petroglifos y pinturas rupestres, grabado por artistas neolíticos hace tiempo olvidados. Estas hermosas representaciones, en tonos tierra, muestran animales antiguos que vivieron junto a nuestros antepasados de la Edad de Piedra, como el oso de las cavernas y el rinoceronte lanudo. Increíblemente, alrededor del 70% de la megafauna representada en el tapiz de piedra que envuelve ese santuario milenario son miembros de una especie que se creía había precedido al hombre, el mamut lanudo. Desde al menos los días de la paleontología victoriana, el mundo ha sido un lugar de La mente paz. occidental ha aceptado el hecho de que el mamut era contemporáneo de nuestros antepasados cavernícolas. Es probable que esos paquidermos prehistóricos hayan suministrado las necesidades materiales del hombre antiguo en el crepúsculo de la época del Pleistoceno, la última edad de hielo. Quizás por algún legado de nuestro pasado biológico, el hombre moderno ha demostrado una fascinación por esos enormes elefantes de largos colmillos, incorporándolos en programas infantiles y logotipos empresariales. Y a pesar de un libro de Michael Crichton y 6 superproducciones de Hollywood que ilustran los peligros de tal empresa, los biotecnólogos han expresado el deseo de resucitar científicamente a esos enormes herbívoros durante décadas. La mayoría de los científicos hoy en día están de acuerdo en que el mamut se extinguió hace milenios, quizás debido al cambio climático que caracterizó al final del período Pleistoceno, o ser cazados hasta la extinción por los humanos. Esta noción es desafiada por una cantidad sorprendente de tradiciones indígenas nativas de Canadá, junto con un puñado de informes relativamente modernos de pioneros blancos, lo que indica que alguna criatura enorme, peluda y similar a un elefante recorrió la selva boreal de América del Norte bien entrado el siglo XIX, y quizás más allá. En este artículo exploraremos estas leyendas espeluznantes e informes extraños de mamuts vivos en Canadá. En el verano de 1896, un buscador de Nueva Escocia llamado Robert Henderson encontró una cantidad considerable de polvo de oro mientras tamizaba un arroyo, en lo que llegaría a ser conocido como la Cúpula del Rey Salomón, una pequeña montaña cerca del borde occidental de la costa de Canadá. Regresando con un puñado de compañeros buscadores de oro, hundió un pozo en el sitio de su descubrimiento y extrajo $750 en oro del suelo. Al mismo tiempo, 4 indios Tagish y un hombre blanco llamado George Carmack estaban acampados en esa misma pendiente, un arroyo al oeste de Henderson y compañía, con el objetivo de buscar madera de calidad que podrían llevar río abajo hasta el pueblo de 40 millas. Su provisión de pescado se había agotado. Uno de ellos, un enorme Tagish Packer llamado Skookum Jim, disparó a un alce para la cena y se preparó para cocinarlo. Mientras observaba su sartén en lo que se conocería como Bonanza Creek, vio un brillo en el agua y sacó del lecho del arroyo un pepita de oro sólido del tamaño de un pulgar. Las noticias de estos descubrimientos se filtraron hacia la civilización, y para 1897, miles de prospectores llenos de esperanza de todo el mundo se dirigían a los campos de oro alrededor del Domo de Salomón, viajando en vapor, caballo y canoa en lo que hoy se conoce como la fiebre del oro de Klondike. Entre los miles de aventureros que probaron su suerte en la última gran fiebre del oro del siglo XIX, estaba un joven escritor estadounidense llamado Jack London, cuyas experiencias en el país de Klondike fueron el material del que derivaron sus novelas clásicas, Colmillo Blanco y La llamada de lo salvaje. Entre la descendencia literaria, menos conocida de la aventura del Klondike de London, está su cuento Una reliquia del Plioceno, publicado en su antología de 1904, La fe de los hombres. Esta historia se cuenta desde la perspectiva de un prospector que encuentra a un solitario fronterizo llamado Thomas Stevens en lo profundo de la naturaleza subártica. Stevens muestra a un aireador sus botas muklux, o botas al estilo inuit, y le dice que están hechas de la piel de un mamut lanudo que mató, en lo que una breve descripción geológica indica son las montañas Mackenzie, de los territorios del noroeste de Canadá. Luego comienza a contar la historia de su aventura, afirmando que, poco después de que su querido perro, Clush, tuviera 7 cachorros de lobo, un mamut vino y los aplastó mientras deambulaba sin pensar por el bosque, destruyendo su army en el proceso. La bestia tenía 30 de largo y 20 alto, le dijo Esteban al narrador, y sus colmillos medían más de 6 veces 3 pies. No podía creerme en ese momento, por todo lo que acababa de suceder. Pero si mis sentidos me habían engañado, estaba el arma rota y el agujero en los arbustos. Y había, o más bien no había, Klug y los cachorros. Oh, hombre, me hace sentir todo caliente ahora cuando lo pienso.
Enfurecido, Stephen agarró un hacha y persiguió al mamut, corriendo tras él hacia un valle. Por 2 meses, condujo a la criatura tímida en un círculo sin fin a través del desierto, obligándola a huir de él gritándole y lanzándole piedras, comiendo carne seca y bayas de salmón mientras huye, y robando momentos de sueño entre tanto. Siempre que el mamut se volvía para atacarlo, él huía hacia el musgo suave, donde el animal más pesado no se atrevía a pisar, o se metía en una fisura de roca, demasiado estrecha para ese antediluviano. Un gigante para penetrar. Al final lo agoté, concluyó Stevens, y se tumbó, sin aliento, descorazonado, con hambre y sed. Cuando descubrí que no se movería, lo inmovilicé, y pasé la mayor parte del día golpeándolo con un hacha de mano, él oliendo y sollozando, hasta que trabajó lo suficiente para cerrarle el paso. A excepción de que había exprimido la mayoría de sus jugos, era de buen comer, y sus 4 patas solas, asadas enteras, habrían durado a un hombre 1 año. Cuando terminó su relato, Stevens le dio al narrador sus mukluks de piel de mamut, como muestra de su agradecimiento por el tabaco que había compartido con él. El narrador luego afirma que donó las mukluks a un cierto profesor en Sturt-Smithsonian, quien verificó que estaban hechas de piel de mamut. Un párrafo... El gráfico en el PIS de Londres indica que el El autor americano... estadounidense probablemente encontró la inspiración para su Parte cuento corto. 3. De los restos mortales de los mamuts lanudos. Que los estampadores se encontraban frecuentemente escondidos en las orillas del Como en Klondike. sus afluentes. Como dijo el historiador canadiense Pierre Burton, en su libro de 1989, El Norte Misterioso, en este fango helado se encuentran los huesos, cráneos e incluso la carne de animales que han desaparecido de la tierra desde hace mucho. El mamut peludo, el gran mastodonte de colmillos y Variedades de bisontes, ciervos y caballos ya extintos. Este fenómeno no se limitó El país de a... Klondike, siendo una característica común de los sistemas fluviales, a través del subártico, desde Alaska hasta Siberia. Por ejemplo, el historiador canadiense Philip Godsell, en varios de sus escritos, se aludió a los informes indios traídos desde el Bajo Mackenzie sobre mamuts congelados, expuestos por el desprendimiento de acantilados de hielo, dejando su carne, aunque tenga millones de años, aún apta para la alimentación de perros una vez descongelada. Según el padre Julius Jette, un misionero jesuita franco-canadiense que vivió entre los indios Koyukon del río Yukon de Alaska a finales del siglo XIX y principios del XX, los nativos Dene del norte de Canadá llaman a estos restos fosilizados los huesos del juego subterráneo. Creían que pertenecían a animales de caza de otra dimensión, cazados por los espíritus de los muertos. Los descubrimientos de estos reliquias primordiales eran tan comunes que los pioneros del norte solían decorar sus cabañas con colmillos de mamut. En la residencia del oficial, en el fuerte Simpson de la compañía de la bahía de Hudson, situado en la confluencia de los ríos Mackenzie y Liard, hay una habitación llamada la Sala de Marfil, que albergaba una colección de huesos, colmillos y dientes de mamut, recogidos por viajeros durante travesías por los árboles. En su memoria, hijo del norte, el geólogo Charles Camsell, cuyo padre era el ingenieros de los barcos de vapor de la casa de Fripp, que a menudo se entretenían en un recreo junto al techo de marfil, por falta de equipo adecuado, fueron relegados a jugar un invierno con bolas que fabrican de marfil de mamut. Además de restos físicos, el monstruo que elefantino una vez vagaron por el subártico, dejaron enormes huellas en las antiguas orillas de los ríos de Alaska y los territorios del norte de Canadá, algunas de las cuales han sobrevivido al paso del tiempo. En ciertos tramos del río Yukon y a lo largo de las orillas del lago Williston, en el país del Río de la Paz, se pueden encontrar antiguas huellas de mamut horneadas en piedra. Los buscadores de oro, Hank Russell y Jack Lee, según un artículo polémico publicado el 11 de noviembre de 1922 en el Valdez Minor de Valdez, Alaska, se dice que hizo un descubrimiento similar en un valle particularmente exuberante, cerca de lo que podría haber sido las aguas termales del río Sapo, ubicadas en el norte de Columbia Británica, al pie norte de las montañas Cassiar. Al observar el valle, el artículo afirmaba, los buscadores encontraron huellas de varios animales, de especies desconocidas para ellos. Estas huellas eran demasiado grandes para ser de osos, siendo de unos 45 centímetros de diámetro, y perfectamente redondo, con 3 depresiones en el frente. La huella que parece dedos de pie. Si hubieran vivido en una era prehistórica, los buscadores habrían jurado que las huellas eran de un mastodonte o mamut. 3 años después, el descubrimiento del buscador fue corroborado por el relato del ingeniero de minas, con base en Vancouver, Frank Perry, quien informó haber encontrado huellas similares en lo que probablemente era la misma extensión verde de naturaleza salvaje.
Según un resumen de su relato, publicado en la edición del 26 de junio de 1925 del Alaska Weekly de Seattle, Washington, el país nunca fue visitado por indios, debido a las huellas de enormes animales prehistóricos de 3 dedos encontradas en la arenisca y las pizarras. Los indios pensaban que estos monstruos aún vagaban por el país, y, aunque sabían que era un paraíso para cazadores, evitaban el valle ampliamente. Otra posible fuente de inspiración para historias de Londres. Son numerosas las alusiones a mamuts vivos en Norteamérica, que aparecen en los diarios, cartas y memorias de pioneros a lo largo del siglo XIX, la mayoría de ellos siendo referencias a leyendas nativas. Como era de esperarse, historias de mamuts vivos salpican el folclore de los indios Dene, cuyos terrenos de caza tradicionales en el subártico canadiense y de Alaska abundan con los restos mortales de esos antiguos elefantes preservados a perpetuidad por el permafrost. La mayoría de las referencias escritas a esta creencia nativa son breves. Por ejemplo, en una carta a un amigo, fechada el 8 de febrero de 1913, el prospector canadiense y exoficial de la RCMP, incluyó al mamut en el conjunto de monstruos que pueblan las tradiciones de los indios de la montaña. Una misteriosa tribu Dene, nativa de las montañas Mackenzie, con la que vivió y viajó, hablan de animales enormes, como el mamut, y arañas tan grandes como un oso grizzly adulto, y gusanos largos que se supone están vivos hoy, y nadie puede salvarlos de estos animales, excepto sus doctores. Algunos de los indígenas te dirán que han visto estos animales. En los antiguos y dispersos archivos de la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicado, una organización fundada por el biólogo británico-americano Ivan T. Sanderson, apodado el padrino de la criptozoología, es una carta fechada el 12 de julio de 1971. El autor de la carta, cuya firma este escritor no puede descifrar, describió haber conocido a un anciano nativo, llamado Gugot Naninesh, o Gugot, mientras visitaba la ciudad de Musonee, en el norte de Ontario. A través de un intérprete Cree, el autor de la carta supo que Gugo era un Dene que afirmaba haber frecuentado el valle del río Sur Mahani, una región embrujada, impregnada de una historia espeluznante y leyendas macabras, popularmente conocido como el Valle Sin Cabeza. El anciano indio le dijo al viajero que el Nahanni era hogar de una variedad de depredadores peligrosos e inusuales, incluyendo hombres salvajes peludos, perros brutales del tamaño de un oso y enormes leones de cueva. Los leones, escribió, matan todo cuando están de ánimo, incluyendo osos, alces y lo que parecerían ser mamuts, estos últimos descritos como criaturas mayores que todas las demás, con narices largas. Supongo que esto es lo que se quería decir con la descripción, ya que Google no tenía ningún... Tiene nombre, y el intérprete pareció bastante asombrado. Los Cascadine, cuya patria tradicional incluye el norte de Columbia Británica y el sureste de Yukon, tienen leyendas tradicionales que sugieren fuertemente que sus ancestros se encontraron con mamuts vivos en la selva de Borea, y a veces fueron atacados por ellos. En su etnografía de 1964 sobre el casco, el antropólogo estadounidense John J. Honigman relató una antigua historia casca sobre un enorme depredador nocturno, antropófago, llamado Nuti, ser que se describió como un gran monstruo similar a un elefante que emitía aullidos tremendos. En esta historia, el Nuti acechaba a un grupo de casca a los que pretendía comer. Cuando el curandero de la banda lo abordó, la criatura se lo tragó entero, aparentemente saciando su apetito. Milagrosamente, el chamán emergió del otro extremo del Nuti ileso, pero desprendiendo un olor tan fuerte que los demás miembros de la banda tuvieron que ahumarlo en un fuego de madera podrida para purificarlo. En su etnografía de 1917 sobre los casca, el antropólogo escocés-canadiense James Tate incluyó una historia tradicional sobre un animal llamado Atix, lo cual describió en una nota al pie como un tipo de animal muy grande que vagaba por el país hace mucho tiempo. Esto se correspondía en cierta medida con las imágenes de elefantes de los hombres blancos. Era de gran tamaño y tenía la forma de un elefante, poseía colmillos y estaba cubierto de pelo. Se dice que estos animales fueron vistos no hace mucho tiempo, generalmente solos, pero ya no se han visto durante varias generaciones. Los indios se encuentran con sus huesos de vez en cuando. En esta historia, una joven familia casca formada por un esposo, una esposa y un bebé recién nacido salieron a cazar castores un invierno en las orillas de un gran lago sin nombre. Un día, mientras arrastraba algunas de las presas de su marido de vuelta al campamento, la esposa fue abordada por un bicho raro. Aterrada tanto por ella como por el bebé que llevaba a su espalda, abandonó su trineo y la carne de castor y huyó de vuelta al campamento.
Cuando le contó a su esposo sobre su espantosa experiencia, el cazador no le creyó, bromeando que probablemente solo había dado su carne de castor a su amante imaginario, a quien pretendía había seguido en la naturaleza. Esa noche, la mujer se acostó con su bebé al lado opuesto del fuego de su esposo. Aunque el cazador se quedó dormido rápidamente, la mujer permaneció completamente despierta, aterrorizada de que las travesuras encontraran su campamento. Efectivamente, el crepitar del fuego y los ronquidos de su esposo pronto fueron reemplazados por el sonido de pasos pesados y el crujido de ramas aplastadas bajo los pies. La mujer pinchó a su esposo con un ciervo, pero no pudo despertarlo. Luego ella huyó, escribió Tate, y el animal volvió al campamento y se comió al esposo. Después, el animal siguió las huellas de la mujer, haciendo sonidos como los de una persona llorando. Con su bebé en la espalda y los peligros pisándole los talones, la mujer corrió hacia un grupo de casca que estaban acampados en el hielo. Advirtió a sus parientes sobre el monstruo que se acercaba, instándolos a cortar una serie de agujeros en el hielo al borde de su campamento para debilitarlo. Antigüedades. Es el límite de la Y liga. al ver el parpadeo de las luces de las fogatas, se aventuraron sobre el hielo en su dirección. Cuando llegó a la línea de agujeros que había perforado el casca, el hielo cedió bajo su peso y el monstruo se sumergió en las aguas heladas. En lugar de ahogarse, sin embargo, el enorme animal encontró apoyo en el fondo del lago y siguió adelante obstinadamente, utilizando sus colmillos para abrirse camino a través del hielo. Aunque la mayoría de las cascas se quedaron paralizadas ante la aproximación del monstruo, demasiado aterrorizadas para moverse. Un chico extraño, que hasta entonces había sido despreciado y maltratado por los miembros de su banda, tomó su arco y carcaj y disparó flecha tras flecha hacia la cabeza del monstruo. Finalmente, el muchacho logró matar a la criatura y desde entonces fue considerado un gran chamán. Según el científico y explorador británico del siglo XIX, Robert Brown, el miedo cultural de los Dene hacia los mamuts y mastodontes vivos se extendía hacia el sur hasta el centro de Columbia Británica. En las tierras históricas de los Dunesa o indios Castor y sus vecinos del sur, los Carrier, cerca del lago Stewart, en el río Peace en Columbia Británica, escribió: los canoeiros indios cuentan historias sobre enormes animales que hace siglos asolaban ese país, destruyendo aldeas indias, hasta que tuvieron que erigir, como algunas tribus africanas y otras hacen en la actualidad, andamios para dormir o incluso casas en plataformas sobre lagos poco profundos, como los antiguos habitantes del lago en Suiza y partes de Europa. Es curioso que en esta región se encuentren en abundancia huesos de mastodonte, y aunque posiblemente la tradición haya surgido de un deseo de explicar la presencia de estos restos, sin embargo, creo que es más probable que estas tradiciones sean solo un recuerdo fragmentado del pasado, Bruton, transmitido de generación en generación, de una época en la que este animal era contemporáneo al hombre. Al norte del territorio Dene, en el círculo ártico, Llamados mamuts vivientes. en su colección de 1990 de literatura El florista dirigida por estadounidense aborígenes Howard Howard Norman, incluyó dos de historias. Una Esta de fue una estas adaptación puede a inuit otro de la generar. narrativa del diluvio de Menaces, que él Necesario atribuyó para a el los Caribe. inuit, quienes habitan las tierras áridas al noroeste de la bahía de Hudson. Esta historia pretende explicar por qué los mamuts viven bajo tierra, una creencia que los inuit caribú compartían con los Casca y otras tribus Dene. El etnólogo estadounidense Edward William Nelson profundizó en esta creencia en su libro de 1899, El Esquimal, acerca del estrecho de Bering, huesos del mamut, los que se encuentran en la costa del mar de Bering, y en el interior adyacente se dice que pertenecen a un animal conocido como Kalugawak, Kogakpuk, del Yukon. Se afirma que la criatura vive bajo tierra, donde excava de un lugar a otro, y cuando por accidente uno de ellos sale a la superficie, de modo que incluso la punta de su nariz aparece sobre el suelo y respira el aire, muere de inmediato. Esto explica el hecho de que los huesos de estos animales son casi idénticos. Siempre se encuentran parcialmente enterrados en la tierra. Los esquimales dicen que estos animales pertenecen al inframundo, y por eso el aire del mundo exterior les es fatal. La otra historia de mamuts en el libro de Norman proviene de los inuit del río Kolbok, en el noreste de Alaska. Según esta historia, un cazador inuit, que siempre cazaba descalzo, fue a buscar marmotas en las montañas cerca del río Salmón, un afluente remoto del Kobuk. Mientras estaba en la montaña, el informante de Norman dijo que el clima se puso brumoso. Se mantuvo en el sendero de la montaña y, al mirar hacia abajo por el arroyo, vio a un gran animal caminando como si flotara, apenas tocando el suelo. Podía ver su aliento. Este animal era un clickback, o mamut,
que el narrador afirmaba aparece de vez en cuando. Este era un animal enorme, con largos colmillos curvos de marfil que salían de su cabeza. El mamut era perseguido por 3 cazadores extraños armados con lanzas, que también seguían el rastro del juego, sin que sus pies tocaran el suelo. El narrador explicó que esos cazadores eran antiguos médicos brujos que vivían en el cielo y solo bajaban a la tierra para cazar durante la niebla densa. La gente de Sky mató al mamut e invitó al cazador descalzo a unirse al festín subsiguiente, encendiendo su fuego con madera húmeda que sacaron de un lago. Por gratitud a su compañía, la gente del cielo otorgó al cazador de mamuts la habilidad de cortar y taladrar jade con su dedo meñique. Para finales de 1800, historias de la vida Los real. mamuts y mastodontes, sobreviviendo en los rincones más remotos del norte, empezaron a aparecer en los periódicos estadounidenses. Entre los primeros estaba el relato de un comerciante de pieles estadounidense llamado Cola F. Fowler, que apareció en la edición del 5 de mayo de 1889 del Philadelphia Press. Fowler era un empleado de la Alaska Fur and Commercial Company, quien pasó los años 80 del siglo XIX trabajando en diversos puestos de comercio a lo largo de Alaska. En 1887, Fowler dejó su puesto en la isla Kodiak y viajó hasta las cabeceras del río Snake, un río que desemboca en el mar de Bering, en Nome, Alaska. Ahí, se encontró con el jefe de un grupo inuit local y procedió a inspeccionar algunos de los colmillos de marfil que los nativos habían recolectado en la selva. Sometí el marfil a una inspección rigurosa. Bechen escribió, y sobre 2 de los colmillos más grandes encontré sangre fresca y rastros de carne descompuesta. Cuando el comerciante señaló este curioso detalle al jefe, el inuit le informó que, 3 meses antes, un puñado de jóvenes cazadores inuit se encontraron con un pequeño rebaño de mamuts a unos 80 kilómetros al norte y lograron matar a un viejo toro y una vaca con sus mosquetes de gran calibre. El jefe presentó al comerciante incrédulo al líder de la cacería y le pidió que contara su aventura. Me contó una historia sin rodeos, escribió Fowler, y no tengo razón para dudar de su veracidad. Él y su grupo buscaban a lo largo de un curso de agua, seco marfil, y habían encontrado una cantidad considerable. Uno de los indios, que iba adelante, se lanzó sobre el grupo principal una mañana, con una inteligencia sorprendente que, en el manantial, a unos 1600 metros de donde estaban, había descubierto indicios de varios de los dientes grandes. El jefe de inmediato reunió a sus cazadores y se dirigieron hacia el manantial. Estaban a punto de llegar cuando escucharon llamadas fuertes, agudas, similares a trompetas. Y una enorme criatura se abalanzó hacia ellos a través de la maleza. El suelo temblaba bajo sus pisadas. Con gritos salvajes de terror, los indios huyeron, excepto por el jefe y el explorador que primero descubrieron el rastro de los monstruos. Estaban armados con mosquetes de gran calibre y mantuvieron su posición, abriendo fuego contra el mamut. Una bala debió haber penetrado el cerebro de la criatura, pues tropezó hacia adelante y cayó muerto. Y posteriormente, en su camino de regreso al campamento, alcanzaron a una cerda pigmea, Dientes. que evidentemente era la sirvienta a la que el primero mató. A insistencia de Fowler, el inuit dibujó su impresión de criatura en la Referencia. arcilla blanda de la orilla del río, usando un palo. El animal se parecía a un mamut lanudo, aunque con orejas más pequeñas, ojos más grandes y un aspecto más... Y una trompa más larga y delgada. Curiosamente, la criatura tenía 4 colmillos de 1,20 m de largo, además de 2 curvados de 4,50 m. En su comentario sobre la historia, en su excelente libro de 1996, Historias extrañas de Alaska y el Yukon, el autor estadounidense Ed Farrell observó que el monstruo que dibujaron los Inuit tiene una apariencia consistente con un yubilidón o un 4 colmillos, un pariente antiguo del mamut lanudo que era desconocido para la ciencia en ese momento. Un informe Similar a la de Fowler, apareció 4 años después, en la edición del 4 de marzo de 1893 de un periódico basado en Sitka, Alaska, llamado El Alascano. Esta historia Situado es en el valle del río Stickeen. Un canal en el noroeste de Columbia Británica. que desemboca en el Océano Pacífico, justo al norte de Wrangell, Alaska. Este valle es el hogar histórico tanto del pueblo Tlingit, del noroeste del Pacífico, como del pueblo Dene, conocido como los Tolton. El artículo dice, los indios Stickeen, Afirmamos efectivamente, que durante los últimos 5 años han visto frecuentemente animales que, según la descripción dada, deben ser mastodontes. La primavera pasada, mientras cazaba, uno de sus cazadores encontró una serie de huellas grandes, cada una del tamaño del fondo de un barril de sal. Hundido profundamente. El Nemo siguió el curioso rastro por algunas millas, finalmente avistando a su presa a plena vista. Como grupo, estos indios son los cazadores más valientes, pero las proporciones de esta nueva especie de presa llenaron al cazador de terror, y tomó vuelo rápido e inmediato.
Describe a la criatura como tan grande como la tienda de un comerciante de puestos, con grandes colmillos amarillentos blancos brillantes, y una boca lo suficientemente grande como para tragar a un hombre de un solo bocado. Además indica que el animal era sin duda del mismo tipo que aquellos cuyos huesos y colmillos se encuentran por todo el país. El hecho de que otros cazadores hayan contado sobre ver a estos monstruos alimentándose de las hierbas en el río da cierta probabilidad a la historia. En el arroyo de los 40 millas, los huesos de mastodontes son bastante abundantes. Un colmillo de marfil, de 2 metros 75 centímetros de largo, sobresale de una de las dunas de arena en el arroyo, y se han encontrado dientes sueltos tan grandes que habrían sido una buena carga para un hombre llevar. Entre las referencias escritas más antiguas a una supuesta población de mamuts lanudos existentes en los parajes canadienses, se encuentran los diarios y memorias de David Thompson, un explorador galés de la Compañía de la Bahía de Hudson, que se convirtió en la Compañía del Noroeste, cuya tripulación atravesó el paso de Athabasca, en lo que ahora son las montañas rocosas de Alberta, en 1811, convirtiéndose en los primeros hombres blancos en hacer el viaje. El empleador de Thompson, la Compañía del Noroeste, o MWC, había aprendido que la recién establecida Compañía de Pieles del Pacífico planeaba llevar el comercio de pieles a la cuenca aún no explotada del río Columbia. Esperando comprobar el éxito de sus competidores, la NWC encargó a Thompson que los alcanzara saliendo del río Columbia antes que los astoreanos, como se conocía a los agentes de la Pacific Fur Company. Necesitando un viaje hacia el oeste a través de las montañas rocosas. En sus diversos escritos, que varios historiadores han compilado y reestructurado en narrativas fluidas que se hacen pasar por el diario definitivo del explorador, Thompson describió un extraño descubrimiento que él y sus hombres encontraron el 7 de enero de 1888, justo antes de su ascenso por el paso Athabasca. Alrededor de las 3 de la tarde, Thompson y sus 4 guías nativos y 7 viajeros franco-canadienses bajo su mando se toparon con las huellas de un animal grande y misterioso que estaban claramente impresas en los 10 a 20 centímetros de nieve que cubrían el suelo. Lo que sea que haya hecho las huellas parecía haber caminado hacia el sur durante un tiempo antes de volver al bosque. Según los nativos, cuya subsistencia dependía de su capacidad para rastrear, las huellas parecen tener aproximadamente 6 horas de antigüedad. Cada huella consistía en una gran impresión circular, que Thompson llamó la bola del pie, coronada con 4 dedos grandes, rematados con garras cortas y gruesas. Usando su regla de marfil plegable, el explorador determinó que las huellas medían 35 centímetros y medio de largo y 20 centímetros y medio de ancho. Los dedos medían entre 7.62 a 10.16 centímetros de largo, y la parte trasera del pie no dejaba una impresión notable en la nieve. Los guías nativos de Thompson parecen haber creído que las huellas habían sido hechas por un joven mamut lanudo, afirmando que esos antiguos elefantes solían frecuentar las cabeceras del río Athabasca. Esos enormes herbívoros, afirmaron, medían 3 brazas de altura. 3 brazas equivalen a unos 18 pies, o 5,5 metros, y dormían de pie, apoyados en grandes árboles que sostenían su peso. Sospechaban que sus piernas no tenían articulaciones, pero no habían tenido la oportunidad de verificar su sospecha, ya que ninguno de ellos había logrado matar uno. Le indicaron al explorador que sería inútil y peligroso perseguir a ese ejemplar en particular dentro del bosque, ya que sus balas de mosquete solo lograrían herirlo y enfurecerlo. Thompson no podía creer en monstruos antediluvianos existentes en los salvajes canadienses, y sugirió que las huellas fueron en realidad hechas por un viejo oso grizzly de gran tamaño, cuyas garras se habían desgastado, una teoría en la que él mismo no creía completamente. Los nativos simplemente negaron con la cabeza y expresaron tácitamente su deseo de continuar, un deseo al que el explorador accedió de mala gana. La visión de la huella de esa gran bestia me dejó atónito, admitió Thompson en un recuerdo posterior, agregando que, en los 30 años que separaron el incidente del momento en que escribió sus memorias, a menudo había reflexionado sobre ese extraño día de invierno, en 1811, reflexionando sobre el misterio de las huellas. La creencia nativa de que una población de mamuts lanudos habitaba en la región del río Athabasca a principios del siglo XIX fue atestiguada en los escritos de un contemporáneo de Thompson, un escocés llamado Alexander Ross, quien comenzó su carrera trabajando para el competidor antes mencionado de la NWC, la Compañía de Pieles del Pacífico. Tras la disolución de la PFC en 1813, Ross, como muchos de sus colegas historiadores, fue contratado por la NWC y enviado a varios puestos a lo largo del denominado Distrito de Columbia, distrito en lo que ahora son los estados americanos de Washington, Oregón e Idaho. En su vida posterior, se establecería en el Valle del Río Rojo de Manitoba. En su memoria de 1832, Aventuras en el río Columbia, Ross escribió: algunos de los pliegues superiores,
Una tribu que habita el país en las proximidades del río Athabasca tiene una curiosa tradición con respecto a animales que, según ellos, antiguamente frecuentaban las montañas. Alegan que estos animales eran de una magnitud aterradora, midiendo de 60 a 90 metros de largo y con una altura proporcional, que anteriormente vivían en las llanuras, a gran distancia hacia el este, de donde gradualmente fueron expulsados por los indios hacia las montañas rocosas, que destruyeron todos los animales pequeños, y si su agilidad fuera igual a su tamaño, también habrían destruido a todos los nativos, etc. Un hombre aseguró que su abuelo le dijo que vio uno de esos animales en un paso de montaña, donde estaba cazando, y que al oír su rugido, cuando ella fue comparada con el trueno fuerte, la vista casi se le fue, y su corazón se volvió tan pequeño como el de un infante. Si tal animal existió alguna vez, lo dejo a los curiosos en historia natural para determinar. Pero si la tradición india tiene algún fundamento en la verdad, pudo haber sido el mamut, algunos de cuyos restos se han encontrado varias veces en Estados Unidos. Quizás vale la pena mencionar que el testimonio de Ross fue plagiado más tarde por el mencionado explorador británico Robert Brown, quien incluyó una reproducción casi textual de ella, sin atribución, en su libro de 1876, Las razas del hombre. Varios escritores han interpretado algunas historias de monstruos de la tradición algonquina como evidencia de un recuerdo cultural de mamuts vivos, sugiriendo que la creencia de la primera nación en monstruos vivientes del Pleistoceno también podría haber sido prevalente en el este de Canadá. Como lo expresó el paleontólogo americano Nathaniel Self Gage Saylor en su artículo de 1871 para The American Naturalist. Parece que hubo una tradición poco clara entre algunas proporciones de los indios del este de América del Norte, que en los recovecos inexplorados y lejanos al norte del lago Ontario y el San Lorenzo, había unos animales gigantes que tenían un tamaño parecido al del elefante. Con los primeros viajeros, esto se aceptaba como prueba de que el mamut todavía vivía en la parte occidental del Labrador, y en algunos de los primeros mapas, este territorio se marcaba como el hábitat de estos miembros sobrevivientes de la raza de gigantes, cuyos huesos cubrían la superficie de tan gran parte del continente. La declaración de Shaler hace eco del trabajo del antropólogo inglés Sir Edward Burnett Tyler, quien presentó el caso un año antes en su libro de 1870. Libro, Investigadores sobre los primeros tiempos de la humanidad y el desarrollo de la civilización. Hay cierta cantidad de evidencia que tiende a probar que la memoria de los enormes animales del período cuaternario se ha preservado hasta tiempos modernos en la tradición popular. Es reciente el hecho de que el hombre haya vivido en la Tierra al mismo tiempo que el mamut se ha convertido en una opinión generalmente aceptada, aunque su probabilidad ha sido vista por unos pocos pensadores visionarios durante muchos años, y se había sugerido mucho, antes de los recientes descubrimientos en los lechos de arrastre, que varias tradiciones encontradas en diferentes partes del mundo provenían de la memoria real del tiempo remoto, cuando varios animales grandes, generalmente considerados extintos antes de la aparición del hombre sobre la Tierra, todavía estaban vivos. La prehistoria, así en la descripción. Historia. Tyler reprodujo un extracto del volumen 5 de la Historia de la Nueva Francia de Charlevoix, de 1944. Pierre-François Xavier de Charlevoix, siendo un sacerdote jesuita francés, quien viajó por todo el Pays d'Oud, o Alto País, alrededor de los Grandes Lagos, y la Luisiana francesa, a principios de la década de 1720. También hay una tradición bastante agradable entre estos bárbaros, escribió Charlevoix en francés, probablemente refiriéndose a los Abenaki, de lo que ahora es el sur de Quebec, de un alce grande con el que los demás parecen hormigas. Dicen que tiene patas tan altas que 2,5 metros de nieve no le molestan. Su piel es a prueba de todo tipo de armas, y tiene un tipo de brazo que sale de su hombro y que usa como nosotros usamos los nuestros. Nunca falla en tener un gran número de alces a su paso, quienes forman su corte y le prestan todos los servicios que necesita de ellos. En su comentario sobre el extracto, Tyler escribió: es difícil imaginar que algo más que la vista de un elefante vivo haya dado origen a esta tradición. La sugerencia de que podría haber sido fundada en el sitio de un mamut congelado con su carne y piel, como se encuentran en Siberia, no es sostenible, pues los troncos y colas de estos animales perecen primero, y no se conservan como las partes más sólidas, para que los mitos asiáticos, que han surgido del hallazgo de estas bestias congeladas, no sepan nada de tales apéndices. Además, ningún salvaje que nunca haya oído hablar del uso de la trompa de un elefante se imaginaría por la vista del animal muerto, incluso si su tronco fuera perfecto, que su uso debía compararse con el de un brazo humano. Otra leyenda algonquina, insinuando un recuerdo folclórico del este de Canadá de monstruos vivientes del Pleistoceno,
Aparece en el artículo de 1934 del antropólogo estadounidense Wilson Duncan Strong, Tradiciones de los indios norteamericanos, sugiriendo un conocimiento del mamut. En su obra, Strong incluyó una vieja historia de Moscovia, que él mismo registró durante una visita a la península de Labrador, que, en su opinión, parecía encarnar un conocimiento previo de los animales vivos en cuestión. Quizás se haya vuelto borroso por las largas transmisiones orales. Hace mucho tiempo, comienza la historia, había un anciano, su esposa y su hija. El anciano le dijo a su esposa que viniera con él y cortaran abedul para cucharones. Un enorme monstruo, Cachitohuzcua, los oyó cortar leña y vino y los mató a ambos. Pisoteó y se comió los cuerpos, pero dejó de lado a un niño no nacido que llevaba la mujer. Era impuro. Al oír un terrible alboroto, la hija se acurrucó sola en la tienda familiar, llorando suavemente. Cuando el silencio volvió al bosque, la niña reunió su valor y siguió las huellas de sus padres hacia el interior del bosque, donde encontró lo que quedaba de sus cuerpos. También vio a su hermano recién nacido, que yacía cerca, arrancado prematuramente del vientre de su madre y aferrándose tercamente a la vida. Y lo llevó de vuelta a la cueva. Al bebé, a quien su hermana llamó Jacobo. Sobrevivió a su infancia y se convirtió en un chico fuerte, hábil con el arco y la flecha. Cuando se enteró del destino de sus padres, decidió llevar a Cachitohuzcua ante la justicia y se adentró en la selva con un arco de abeto que él mismo había fabricado. Jacobich encontró al monstruo sin mucha dificultad y lo retó a un duelo. La criatura luchó ferozmente con su larga nariz, que usaba para aplastar a su oponente más pequeño. Sin embargo, cada vez que asestaba un golpe, el chico se hacía más fuerte. Finalmente, Jacobich mató al monstruo con sus flechas y trajo su cabeza de vuelta al campamento de su hermana como trofeo. Por sugerencia del monstruo, le quitó las orejas grandes y le pidió a su hermana que hiciera su cama con ellas. Cuando se le pidió que describiera a Kichido-Huzqvarna, Stram dijo, carretera. El informante dijo que era muy grande, tenía una cabeza grande, orejas grandes y dientes, y una nariz larga con la que golpeaba a la gente. Sus huellas en la nieve se describían en sus historias como grandes y redondas. Un indio que había visto imágenes del elefante moderno, dijo que pensaba que Kichido-Huzqvarna era el elefante. Considérelo como un todo. Las diversas leyendas de las primeras naciones sobre un monstruo elefante en Canadá parecen ser nada menos que dramatizaciones de encuentros nativos con mamuts. Como señaló Tyler, el detalle del tronco prensil de la criatura, que aparece en tradiciones folclóricas a través del continente, niega la posibilidad de que tales historias se deriven completamente de descubrimientos de huesos de mamut, o incluso cadáveres de mamut congelados. Y la interpretación casi universal de la criatura como una bestia cubierta de pelo largo y enmarañado contradice la idea, presentados por varios escritores, que las historias nativas de mamuts fueron inspiradas por fotos e ilustraciones de elefantes, mostrado a los indígenas por misioneros y comerciantes de pieles. Estas historias implican claramente un recuerdo cultural de mamuts vivos. Lo que no está claro es la antigüedad de tales memorias culturales. Es posible que la leyenda del mamut sea un vestigio de las últimas cacerías de megafauna de los paleoindios al final de la época pleistocena, preservados a lo largo de los milenios por historias transmitidas de fogata en fogata. O, como parece sugerir la notable claridad de la leyenda, nacen las historias de encuentros con mamuts en el pasado relativamente reciente, en la época de la Gran Guerra, 18º, 19º o incluso 20º siglos. Tan tarde como en los años 50, fabulosos cuentos de un oasis tropical escondido en algún valle remoto del norte, donde los últimos gigantes de la edad de hielo todavía podrían encontrarse, se publicaban en periódicos y revistas de Norteamérica. Como lo expresó Philip Godsall en su libro de 1944, Romance de la carretera de Alaska, en algún lugar de las montañas Mackenzie, quizás en el legendario Valle Nahanni, era un oasis rodeado de palmeras que había escapado del impacto de la última edad de hielo, donde dinosaurios vivos y mamuts de una época olvidada se divertían en piscinas humeantes ricas en vegetación exuberante. Durante más de 50 años, las historias de este valle legendario habían sido llevadas al sur, hacia la civilización, por viajeros del gran territorio solitario. Sin embargo, nunca se encontró al trampero o cazador que pudiera decir que realmente había visto estas maravillas.